Este año el Festival de la Montaña celebró su quinta versión llamada Los Saberes de las Plantas, donde tuvo especial protagonismo la flora nativa de nuestro municipio y las prácticas campesinas y ancestrales en torno a esta. En el transcurso de este año se realizaron diferentes encuentros comunitarios tanto en la zona urbana como en la zona rural de los cañones del río Melcocho y del río Santo Domingo, donde se propiciaron espacios de diálogo e intercambio de saberes que permiten reconocer, valorar y revitalizar los conocimientos populares alrededor de las plantas y su importancia en la construcción de tejido social para la protección de nuestro patrimonio natural y cultural. Toma una chichita que te alegre el corazón, tómala en tu toma, siente su olor y baila hasta que llegue el sol, hasta que llegue el sol. El encuentro de bebidas espirituosas o bebidas con espíritu, como se les conoce en la región, se llevó a cabo el pasado 6 de agosto en la península. Este encuentro logró articular diferentes colectivos del municipio y la región en torno a la reflexión de las bebidas ancestrales y su relación con las plantas medicinales. Así, se contó con la participación del Festival de la Chicha y la Cultura de El Santuario y Cocosná, Tierra de Animales. De maíz, de jengibre o de arroz, chicha no es guarapo, parecido es su color. Y tiene más años que tú, más años que tú, más años que tú. Además de 5 emprendimientos locales de bebidas espirituosas, donde se realizaron actividades como preparación de chicha comunitaria con chicheras y chicheros de El Carmen de Viboral, Fermentus Herbivoral, Espíritus y Río Fermentus. Conversatorio sobre nuestros licores artesanales como chicha y tapetusa. La primera aventura chichera mía fue haciendo cola de maíz con mi abuelita porque va en dirección como a eso, ¿cierto? Y es que siempre como que tenemos la idea de que la chicha es algo embriagante, una bebida que es dentro de lo que técnicamente llamamos bebidas espirituosas, ¿cierto? Pero es también bonito darse cuenta, incluso con los abuelos, mucho de que cuando uno habla de una chicha está hablando precisamente como hablábamos ahora de una bebida hidratante, ¿cierto? Como un pues antes de que existieran, no sé, los sueros, el Gatorade, de seguro la gente estaba tomando guarapo, ¿cierto? Y como que en ese sentido la chicha es algo muy cotidiano, porque cuando vos haces una coladita de maíz o una compota de manzana, estás haciendo una chicha que en sí misma, digamos, no tiene un arranque de fermentación. O sea, se trata de consumir de una manera más nutricional que como fermento. Tenemos una receta muy tradicional de acá del oriente, el masato de piña. Y el masato de piña tiene un truco, y es que usted lo deja 2 días que se ponga un poquito agrio, porque ese es el gusto del masato, ¿cierto? Y, o sea, es una chicha de 2 días, ¿cierto? Entonces, un poco como ese asunto de las bondades nutricionales de la chicha es que muchas chichas, incluso para muchos indígenas que tienen la costumbre de hacer chichas muy jóvenes, chichas que se hacen y a los 3 días ya se están tomando, o cuando mucho a la semana, digamos como que se toman en ese sentido porque se quiere, digamos, consumir más el valor nutricional de la chicha. Cuando vos dejas de enfrentar una chicha, tal vez le estás buscando es como esa nutrición espirituosa, porque eso pues también nutre otras cosas. Yo siento que si bien el conocimiento no se perdió, si bien así como comunidades indígenas todavía sobreviven porque hay 2 o 3 hablantes, así la chicha sobrevive en nuestro territorio, ¿cierto? Pero hay algo, y es que yo siento que hubo una fractura generacional en la que mucho antes, estamos hablando
1950, 60, 70, 80, en los que hubo una sociedad en la que estuvo recepcionando las ideas de la asepsia, ¿sí? Las ideas de que tenemos que ser limpios, de que lo que no está embotellado no sirve, de las pastillas, de la extrema limpieza donde las bacterias no caben. Siento que durante mucho tiempo, y eso y otras influencias culturales también, hicieron que la chicha se quedara rezagada en un rincón de la casa, en un cuarto viejo, y que en realidad muchas de las generaciones que debieron recibir esos conocimientos no la continuaran, ¿cierto? Si bien nuestros abuelos o bisabuelos pudieron haber hecho chicha, realmente, por ejemplo, yo no lo recibí así. Mi herencia es a través de la amistad. Mi abuela no quiso reproducir o hacer chicha precisamente porque le daba asco, ¿cierto? Una de las tantas formas de hacer chicha es con la masa madre, como con los hongos que quedan de una chicha anterior y se reproduce y se comparte en vecindad, y mi abuela no lo quiso hacer, ¿sí? Y no tenía amigos ni conocidos que lo invitaran a una chicha cuando llegaba uno a la casa, ¿sí? Entonces siento que antes de la guerra no se tomaba tanta chicha en este territorio, estamos hablando de esto, ¿cierto? Y que también procesos pues como de juntanza después de la guerra, precisamente procesos colectivos, ese renacer de colectivos, ese renacer de lo cultural, pues ha permitido que sí se tome más chicha, creo que ahora que antes, en realidad. Que empecemos pues como a conocer, porque nos interesamos incluso desde este colectivo que somos muchas personas a hablarnos pues de la chicha. Y es que en una entrada a los cañones, al cañón de Santo Domingo, en la represa, la vereda de la represa, unos compañeros llevaron fermento, llevaron un producto elaborado por ellos en su casa y lo compartieron con los campesinos. Y ellos empezaron a probarlo y dijeron como que qué rico, queremos aprender a hacer eso. Entonces ya desde ahí fue que nosotros empezamos a acercarnos a ellos, a mirar qué plantas y qué productos habían ahí en el territorio. Empezamos con esto en la vereda de la represa. Entonces empezamos a mirar como que encontramos que había mucha guayaba, mucho limón. Entonces empezamos ahí a elaborar chicha de guayaba con las comunidades campesinas de acá. Ya elaboramos de borojó, entonces pues es un proceso que se ha venido dando con todas las pues con la comunidad y también con las plantas que crecen ahí. Entonces pues es algo que se ha ido fortaleciendo y ya pues nos encontramos que somos varios los que hacemos chichas o fermentos acá en el Carmen. Entonces nos dijimos como que bueno, pensémonos cómo nos articulamos, cómo empezamos a llegar a las comunidades también. Ellos tienen ese interés y también tienen ese conocimiento porque han destilado también por muchos años, y sabemos que la fermentación es como el principio para generar alcohol. Entonces bueno, pues ahí nos fuimos vinculando con ellos. Desde lo que hemos podido ver, la guerra todo lo toca, lo transversaliza y todo lo transforma. Y para el caso del santuario,
retomo algo que dijo Favor, creo que es una palabra clave, y es que no existió como esa transición generacional, hubo un abandono del campo. El santuario fue un epicentro del paramilitarismo muy fuerte en el territorio, casi fue un centro de operaciones. Entonces la gente empezó a abandonar las fincas y sus tradiciones, y los jóvenes interesantes de pronto de esa época, los que estaban haciendo arte, todos tuvieron que irse. Y los que no fueron echados del pueblo como tal, se fueron a buscar plata a otro lado. Entonces, cuando nosotros éramos adolescentes, no hubo como de quien recibir esa cultura, ese impulso para hacer arte, para hacer cultura. No habían espacios, el tejido social estaba degradado, no se podía salir casi a las calles a tomarse un vino, a compartir, no había un centro cultural, no había una sola corporación cultural. Y de alguna manera, posterior a la violencia, nosotros nos sentamos a conversar entre todos los amigos y a repensarnos el territorio, a pensar cómo escarbar dentro de todo ese desarraigo que nos dejó el paramilitarismo, y buscar como otras alternativas que nos permitieran permanecer en el territorio y quedarnos haciendo cultura. Y ahí es cuando aparece la chicha. Entonces sí siento que hay un cambio de cómo se veía la chicha antes y cómo la vemos nosotros actualmente, porque encontramos en la chicha como un pretexto para encontrarnos, un pretexto para reunirnos a hacer. Y no solamente para hacer fiesta, para parrandear, sino para empezar a tocar temas sociales y temas políticos que conciernen a la transformación de la cultura como tal. Entonces, yo sí creo que posterior a la guerra hubo una transformación radical de la visión de la chicha y de cómo la hemos venido asumiendo en los últimos años en el oriente antioqueño. El encuentro de mujeres yerbateras tuvo lugar el domingo 28 de agosto en la Casa Teatro Tespis. El espacio incluyó diferentes actividades orientadas a reconocer la relación de la mujer como portadora de los saberes de las plantas. Algunas de las actividades desarrolladas en el encuentro fueron un conversatorio sobre la relación que existe entre las mujeres y las plantas medicinales. También un homenaje a doña Amanda de la Yerbabuena y a doña Aura, partera del cañón del río Melcocho, dos mujeres que han trabajado con las plantas medicinales en el Carmen de Iboral. También un recital poético a las plantas y la mujer. Además, una intervención musical, entre otras actividades. El agua del río sale. Como dice Mónica, todas para mí son sagradas, medicinales, todas, pero a mí no tengo como preferidas todas. Lo que sí me llamó la atención fue esta, cuando tenía por ahí unos 5 o 6 años, mi mamá se me enfermó. O sea, es un recorrido porque les decía al principio que los propuestos son diferentes, ¿no? Las plantas se utilizan diferente de un lugar a otro. Y los nombres, también es profundo, esta mata me dice bastante. Sí, esta. Aquella, la otra. La milenrama. La milenrama, el ajenjo, la altamisa, la ruda son plantas de poder. Una planta de poder es aquella con la cual cada una de las yerbateras establece una conexión particular, ya sea por algún evento, favor, memoria de su vida o por la presencia de esta en sus cotidianidades. Al hablar de estas plantas de poder,
no solo aparecen funciones terapéuticas, aparece la simbología de un saber que se ha cultivado generación tras generación, con historia de ríos, familias y búsquedas para mejorar la vida en comunidad y mantener la paz en sus territorios. En este caso, por ejemplo, el romero, además de sus múltiples capacidades, una de las que se le atribuye y que me parece muy valioso es la memoria. Entonces, este encuentro pues también evocándolo mucho desde la memoria, desde compartir esos saberes, de saber de que estamos acá para compartirnos precisamente desde la experiencia, que cada planta se usa en su contexto, en su forma. Entonces, además de que me ha ayudado mucho para la digestión, pues también la traje como una manera simbólica por el uso de la memoria y por pues como la vocación del encuentro. Otra de las plantas que no sé si la había visto y que también pues digamos que es un poco regular y se le atribuye también como su uso muy energético, abortivo también, es la ruda, que también siendo una planta caliente tiene pues sus propiedades ahí curativas desde la digestión. El domingo 21 de agosto tuvo lugar el primer encuentro regional de agricultura urbana en el oriente antioqueño. Esto fue ubicado en la huerta comunitaria La Maicera del Centro de Convenciones. En este encuentro se desarrolló el primer taller urbano de la huerta comunitaria La Maicera, dirigido a los niños y niñas, dándole a la huerta un carácter de bioaula o aula viva, espacios en los que se cimenta el conocimiento, circula la palabra, haciendo que el aprendizaje sea dinámico. Y adicionalmente se dé un conocimiento y aprendizaje vivencial, en contacto directo con la naturaleza y otros procesos y dinámicas de la vida, y que finalmente les permite proyectarse en el mundo. Nuestro primer taller, Maíz era una vez, se valió de la fantasía y la literatura para situar a las niñas y niños en el gran maizal que alguna vez tomó espacio en lo que hoy denominamos Ciudadela Educativa La Maicera, a través de la lectura, rondas con movimiento, arte y canciones. Nos convocó el tema del ciclo de la vida de las plantas y el sentido de pertenencia y cuidado de la huerta comunitaria, e implícitamente la invitación fue a tejer comunidad.